Nuestra serie, ya la conoces, Verdades que nunca cambia. Y el día de hoy trataremos un tema muy crucial como iglesia. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy en forma de una pregunta. ¿La Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? Este libro que conocemos como la Biblia, ¿realmente es la palabra de Dios? Estamos viviendo tiempos muy complicados, de mucha confusión. Tiempos en el cual necesitamos tener un discernimiento claro de lo que es la verdad, ya que la verdad es lo que realmente mantiene muchas cosas en el orden correcto. Vivimos ese tipo de tiempo en el cual las personas están buscando conocimiento, están buscando estudios que les eleve su conocimiento y también les eleve en cuanto a posiciones en la vida. Mucha gente buscando tener un estatus, un rango, una posición. Ese es el tiempo que vivimos. Todos buscan el bienestar, lo buscamos en las cosas. Esa es la temporada que nos ha tocado vivir. Pero rara vez vemos a las personas buscar la guía correcta que los llevará en la dirección correcta. Buscamos las cosas, pero no somos conscientes de la guía que nos llevará a realmente tener satisfacción en nuestras vidas. Ahora, la Biblia es un libro que ha pasado muchos filtros a través de toda la historia. Pero yo quiero comenzar antes leyéndote lo que dice el Salmo 33, versículo 4. Es un hermoso pasaje, un versículo que nos revela una gran verdad. Salmos 33, 4 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Te invito a que lo tenemos en las pantallas, leámoslo juntos, leámoslo acá, digamos, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Dios hace. ¿Alguien aquí confía en Dios? Ahora confiamos en ese Dios. La palabra de Dios es esa guía confiable, la cual nos lleva a un punto, confiar en lo que Dios puede hacer. Este salmo, que fue escrito miles de años atrás, contiene una verdad que sigue siendo esa verdad hoy en nuestros tiempos. La palabra del Señor es verdadera. Es admirable el ver cómo este libro que llamamos la Biblia está compuesto por 66 libros escritos aproximadamente por 40 autores de diferentes trasfondos. Algunos eran reyes, otros eran pescadores, otros eran políticos. Fue escrita en un periodo cerca de los 1600 años, compuesta por 4 idiomas diferentes, escrita en 3 continentes diferentes, bajo todo tipo de circunstancias, algunas favorables, pero otras eran adversas. Y aún así, con todo lo que te he mencionado, que históricamente ha sido comprobado, contiene una excepcional unidad en toda su verdad. Hay personas que han tratado de votar el hecho de que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero basta con ir históricamente y tú lo vas a comprobar. Este libro es único y contiene esa estrecha unidad entre él, que habla de un solo mensaje, una verdad que nunca cambia. La Biblia es el libro más antiguo, pero continúa siendo el libro más vigente. La Biblia es el libro con una profundidad tal, pero también es un libro que es fácil y sencillo de entender. Es un libro general en su aplicación, pero es asombroso cómo lo podemos llevar de lo general a lo personal. Es un libro. En la Biblia nosotros encontramos lo que es la sabiduría. En la Biblia encontramos la fórmula del éxito. En la Biblia encontramos el futuro de
de las cosas, pero también encontramos el origen de todas las cosas. Y algo que me gusta mucho, en la Biblia encontramos la solución para muchas de las circunstancias que tú y yo vamos a enfrentar en la Biblia. La palabra de Dios es confiable. Iglesia, escúchame bien decirte esta verdad. La palabra de Dios es verdadera, pero no solo es verdadera, es confiable. Jesús mismo la ratificó. Jesús vino en forma de hombre y cuando estaba en esta tierra caminando entre nosotros, Él ratificó el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y recordemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las figuras del Antiguo Testamento. Es increíble cómo todo se fue cumpliendo. Recordemos que el Antiguo Testamento eran las sombras. Pero el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas esas sombras en la persona de Jesucristo. Por eso es que es un libro único. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:17, cuando dijo Jesús a las personas: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Luego el versículo que sigue dice: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Iglesia, Dios tiene un plan. Iglesia, Dios tiene un plan. Y ese plan se está llevando a cabo. Te tengo la buena noticia. Ese plan se va a cumplir. No hay nada que lo pueda impedir. Y la Biblia nos lo demuestra. El Antiguo Testamento, las profecías fueron cumpliéndose una a una. Reinos se levantaron, pero también reinos cayeron. Todo eso lo encontramos en este libro. Y no está de menos el mencionar el hecho de que cuando alguien escucha la palabra de Dios dicha de manera correcta, dicen: el pastor está hablando de mí. Te digo algo, no, la Biblia está hablando de ti. No es el pastor. El pastor no puede llegar a conocer lo que hay en tu corazón, pero la palabra de Dios te conoce. La Biblia es ese libro en el cual Dios nos demuestra que Él nos formó. Por eso es que cuando tú escuchas las predicaciones dices: ay, siento bien rico. Siento que algo está llenando mi ser. ¿Sabes qué? No es la oratoria de ningún hombre. No es el tipo de timbre que tú estás escuchando. Es la palabra de Dios que te dice Dios: yo te conozco porque yo te formé. Y Dios quiere hablar a tu vida a través de su palabra. ¿No te alegra eso, iglesia? A mí me emociona. Pon cara de emoción en este lugar, por favor. Porque algunos dicen: pastor, a mí la palabra me duerme. De hecho, cuando tengo sueño la leo, ¿verdad? El Salmo 119. Qué bueno que aún en tu descanso la palabra de Dios te ayuda. Pero déjame decirte, la palabra de Dios es hermosa. Déjate regalo la siguiente frase en esta tarde. La Biblia te dice quién tú eres y lo que debes hacer para encontrar la satisfacción en tu vida que has estado buscando. La Biblia te dice, Elio, quién tú eres. Dios te conoce, pero no se queda nada más en decirte quién tú eres. Te dice también lo que debes hacer, Fernando. ¿Para qué? Para encontrar esa satisfacción que estás buscándola en toda situación. Segunda de Timoteo 3:16. Ve conmigo a este pasaje en el cual Pablo le estaba diciendo a Timoteo unas grandes verdades. Segunda de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura, di conmigo toda. Esto es importante. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que, aquí ahí viene el fin, el propósito, de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vivimos tiempos en los cuales ya no hay buenas obras.
Vivimos tiempos en los cuales en los hogares ya se acabaron las buenas obras. Ya nadie quiere hacer cosas buenas por los demás. ¿Sabes qué? Probablemente hemos dejado la palabra de Dios a un lado. Porque la palabra de Dios es la que nos capacita. Capacita al siervo de Dios. ¿Hay algún siervo de Dios en esta tarde con nosotros? Ay, pastor, sí, usted es el siervo de Dios. No, te digo algo más. Tú también eres un servidor de Dios. Dios quiere capacitarte, cambiar tu corazón, para que comiencen a fluir en ti las buenas obras. Es ahí donde necesitamos la guía de la palabra de Dios. La Biblia es confiable y el tiempo lo ha demostrado. Nosotros no descubrimos la Biblia hace un par de años. Comenzó a escribirse desde mucho tiempo atrás. Ahora, lo único que debemos hacer es lo que dice el versículo 14. Unos versículos ahí en el mismo capítulo de 2 Timoteo 3, cuando le decía Pablo a Timoteo: pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Este es el pasaje que yo voy a utilizar para que hablemos de estos breves puntos que vamos a desarrollar ante la pregunta que debemos hacernos: ¿cómo puedo yo entonces, como creyente, ver en mi vida los milagros de la palabra de Dios? Hay milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Hay milagros que tú necesitas ver en tu vida. ¿Cómo los vamos a llegar a ver? Punto 1. Persiste y permanece firme en lo que has aprendido. Persiste y permanece firme. Hay personas que años atrás comenzaron a poner su confianza en Dios, pero llegaron las situaciones complicadas y comenzaron o dejaron de persistir y de pararse firme en esa verdad. Por ende, los milagros que encontramos en la palabra de Dios no pueden llevarse a cabo en medio de tu vida. Muchos buscamos los milagros, pero pocos estamos dispuestos a permanecer firmes en lo que Dios nos indica hacer para poder ver esos milagros. ¿Estás aquí, iglesia? Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, pero tú, Timoteo, le estaba diciendo: estás viviendo en un tiempo en el cual hay cosas que van a querer que dejes todo a un lado, van a atacar tu fe, y lo primero que van a atacar es el conocimiento que tienes de la palabra de Dios. Pero tú, Timoteo, mira al que tienes al lado y dile así: pero tú también, no solo Timoteo, pero tú también, Carmen. Pablo te habla. Una carta escrita miles de años atrás y te dice: pero tú, Enrique, permanece firme en lo que has aprendido. ¿Alguien aquí ha aprendido algo en esta iglesia? En esta iglesia predicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es hermosa. Analí, has aprendido muchas cosas. Es hermosa la palabra de Dios. Pero ahora viene aquí el secreto. No es nuestra responsabilidad el hecho de que tú no permanezcas firme. Pastor, usted me dijo. Yo no te ando diciendo nada. A mí no me andes echando en problemas que yo no te dije. Sí, yo te expongo la palabra de Dios. Ahora tú persistes en ella. Tú permaneces firme en ella. Si no, la parábola del sembrador dice que vienen las circunstancias y quitan la semilla que es sembrada en tu corazón. Por eso es que nos gusta reunirnos cada domingo. ¿Alguien ama los domingos? ¿Sí? ¿Qué tal estuvieron los tamales del grupo de vida? Es rico, ¿no? Los grupos de vida se estudia la palabra de Dios. No te pierdas los domingos, porque tú necesitas este alimento. Un alimento que te llevas de lunes a sábado, y ahora tu responsabilidad, que ya no estás en el templo, es persistir en esa palabra. Permanecer firme en lo que recibiste. La Biblia se lo está diciendo. Pablo le decía: has aprendido cosas muy buenas, Timoteo, pero ahora te va a tocar a ti luchar por mantenerte firme en eso que estás convencido, en eso que has aprendido.
Pablo en unos versos antes le estaba hablando de Timoteo cómo habían hombres malos, habían hombres engañadores. Y es increíble que como en ese tiempo, miles de años atrás, continúa siendo exactamente lo mismo hoy en día. Hay mucha maldad allá afuera. Hay personas tratando de engañarte, no solo vendiéndote un producto que no funciona. ¿Alguien quiere bajar de peso? Ya no vayas al gimnasio, eso no sirve. Ahora cómprate esta pastillita. Y si te la tomas cada mañana, en 3 meses estarás listo para el verano. Y ahí estás tú con la pastillita. Llegas al espejo, ¿sí? No ves nada. Y los gimnasios continúan vacíos. Te pueden intentar cambiar la verdad, pero lo que funciona, funciona. Y quiero decirte algo, la palabra de Dios funciona. La iglesia no comenzó con nosotros. Las vidas transformadas comenzaron miles de años atrás, cuando personas decidieron confiar en la palabra de Dios, confiar en Jesús. Amamos a Jesús y amamos su palabra. Iglesia, permanece firme en lo que has aprendido. Colosenses 3:1 nos dice una verdad importante de lo que hemos aprendido. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero aquí viene un gran secreto. Rara vez buscamos las cosas de arriba. Nos gusta buscar más lo que está aquí abajo, ¿sí o no? Te dejo un segundo ahí para que lo mastiques. Lo terrenal nos encanta. Es que, pastor, si yo tuviera un carro bonito, yo le aseguro que no le falto a la iglesia. Y yo le digo, cuando tú pones tu mira en las cosas de arriba, aunque no tengas carro, tú no faltas a la iglesia. Cuando tú pones las cosas en el orden correcto, es cuando tu vida es transformada. Pero la Biblia es clara, te lo recuerdo. No me eches la culpa a mí, yo solo te estoy leyendo lo que Colosenses dice. Yo no me lo inventé. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Si la pones en las de la tierra, vas a comenzar a ver las cosas caerse a tu alrededor. No es la culpa de la palabra, no es la culpa de las iglesias, es la culpa nuestra que no supimos guardar esta verdad en nuestro corazón. Un versículo que hemos conocido desde mucho antes. ¿Cuántos aquí conocíamos este versículo? Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Pero ahí nos tienes desesperados buscando cosas aquí en la tierra. Permanezcamos firmes en lo que aprendemos, iglesia. Una de las maneras de buscar las cosas de arriba, Alain, es leyendo la palabra de Dios. Cuando tú la lees constantemente, tu propósito de vida y tu perspectiva no te la cambia nadie. Ni los noticieros, ni la política, ni la comadre, ni el compadre, ni la suegra, ni la lluvia. Nada te puede sacar de la verdad, porque tú la conoces y esa está en tu corazón y tú permaneces firme en ella. La semana pasada hablamos de cómo Pablo nos decía: hagan morir en ustedes ciertas cosas. Y yo quiero leerte rápidamente lo que dice el versículo 5 de Colosenses 3. Dice Pablo así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay cosas terrenales en nosotros que deben morir. Y comienza la lista, agárrate ahí fuerte la silla. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, le decía Pablo ahí a las iglesias, anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Di conmigo: cuando vivíamos en ellas. Aquí hay una palabra clave, hay una manera de continuar viviendo. Y Pablo estaba diciendo: ustedes, discípulos, vivían en esta realidad. Pero luego en el versículo 8 yo pensé que se había acabado y dice Pablo: pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas. Estás agarrado, no te sueltes, que todavía falta la lista. Dejen la ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis. ¿Hay algún mentiroso en esta tarde? ¿Te gustó esa, Frank? A mí también me gustó. Porque la Biblia es clara. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus acciones, con sus hechos, y revestido ahora del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. No es de la noche a la mañana, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cuando Cristo se ve en nosotros con todo su esplendor, es cuando realmente los milagros ocurren. Mientras tú y yo seguimos viviendo en lo terrenal, déjame decirte que hay un destino, y es la destrucción. Cuando Pablo le decía a Timoteo, permanece firme, le estaba diciendo, hay cosas que si tú no las dejas, vas a comenzar a destruirte a ti mismo. Y no solo eso, vas a comenzar a destruir tu hogar. Vas a comenzar a destruir todo lo que tú emprendas. El problema no es necesariamente el diablo. El problema está en que nosotros no agarramos la verdad y no hacemos lo que ella nos está pidiendo. ¿Alguien aquí anhela ver milagros de parte de Dios? ¿Estás orando por ellos? Ahora viene una tarea. Haz morir en ti lo que sigue trayendo destrucción a tu corazón. Haz morir en ti esas cualidades en las cuales te has negado y continúas viviendo en ellas. Pablo lo estaba diciendo, hagan morir lo terrenal en ustedes. Pablo conocía a Cristo. Cristo cambió la vida de Pablo. Pablo encontró un propósito diferente en Cristo. Por eso él les estaba diciendo, solo hay una manera de realmente vivir satisfechos y felices. Es cuando Cristo es tu todo y está en todos. La palabra de Dios nos guía en las cosas que debemos cambiar, que son cosas que nos llevan en un camino de destrucción. La destrucción propia, pero la destrucción de nuestros hogares. Pero hay otra lista, y esto es lo que me gusta de la palabra. Dios no quiere que te destruyas. Dios no quiere que te destruyas. Dios no quiere que destruyas tu hogar. Pero para eso, Orbey, aquí viene otra lista que también te la regalo. Versículo 12. Vestíos pues. ¿Alguien vino vestido en esta tarde? Gracias a Dios que así fue. Pero no me refiero a esta vestimenta. Fíjate la vestimenta que Dios anhela en nosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Hay algún escogido de Dios acá? Franklin, Dios te ha escogido. Gloria a Dios por esto. Esta es la ropita que tú debes ponerte de lunes a domingo. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. ¿Algún humilde en esta tarde? Ahí siempre te agarro, ¿verdad? Nunca digas que tú eres humilde, porque ahí dejaste de serlo. Sé humilde realmente. La humildad es clave, dice, llenos de mansedumbre, de paciencia. ¿Hay paciencia en el matrimonio? Si no la hay, no me andes echando la culpa de tus problemas, ¿ok? La Biblia dice, Willy, vístete de estas cualidades, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces cuando te vistes de esta manera, es cuando la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y por último sean, ay Señor, si hoy nos quejamos de todo, ¿sí o no? ¿Cuántos se quejan de la comida? Ahí sí está siendo honesto, Frank. ¿Cuántos se quejan de su familia?
Uy, me asusta que los amenes sigan creciendo, Johan. Creo que le voy a cambiar la pregunta. ¿Estás consciente de que tu familia es una bendición? ¿Estás consciente de que tu pareja es una bendición? Cuida las bendiciones de Dios. No las destruyas. Si tú no te vistes del nuevo hombre y continúas viviendo en lo terrenal, vas a comenzar a destruir la bendición que Dios te envió. Tus hijos son una bendición. Nunca tus hijos pueden llegar a ser una carga en tu vida, pero familia, te encargo esto. Seamos no solo oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Perdonemos a los demás como Cristo nos ha perdonado. ¿Cuánto te perdonó Cristo? Esa es la medida en la cual tú y yo debemos perdonar. ¿Cuántos aquí somos agradecidos? Me gusta la palabra que no dice con qué cosas, simplemente sean agradecidos, porque a los que amamos a Dios, todo obra para bien. Te regalo una frase más también en esta tarde. Una frase más. Una vida de bendición no es producto de la casualidad. Una vida de bendición es producto de vivir siguiendo la palabra de Dios. ¿Quieres vivir en la bendición de Dios? No es casualidad. Hay una palabra que tú debes escudriñar y llevarla en la práctica, y entonces llegarás a conocer la vida de bendición. Dios está construyendo tu vida, pero también puede construir tu hogar y tu familia. Por eso rápidamente, punto 2. En tu hogar enseña las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no fueron diseñadas para un templo. Las Sagradas Escrituras fueron diseñadas para cambiar tu vida y cambiar realidades. Y tu hogar necesita ser transformado. Por eso, lleva las Sagradas Escrituras a tu hogar. Versículo 15 del capítulo 3, le dice Pablo a Timoteo: desde tu niñez, Timoteo, conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí viene un detalle importante, Fernando. La palabra niñez me recuerda el versículo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere, ahí más o menos de tu edad y la mía. Esa no te gustó, ¿verdad? Ay, pastor, a mí me gusta ser niño. Te tengo una mala noticia. Ya no eres un niño. Probablemente ahora estamos en la segunda etapa, ¿verdad? Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Las Sagradas Escrituras son importantes desde la niñez de cualquier persona. ¿Alguien tiene hijos en su casa? Ay, no te hagas el loco, son tus hijos, ¿verdad? Aquí los dejas un ratito, pero luego te los llevas a tu casa. Y lo que aprendieron acá en la escuelita dominical se puede perder fácilmente en el hogar. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad el afirmar lo que ellos aprendieron. ¿Cuántos aquí le preguntan a sus hijos lo que aprendieron en su escuelita dominical? No me levantes la mano, porque probablemente muchos aquí salen con hambre. Y el niño queriéndote contar, ¿verdad? Papi, te cuento, espérese, que ahorita estoy pensando en dónde vamos a comer. Ok, el niño se espera, ¿verdad? Ahora sí te puedo contar, espérese porque estoy cansado. Y de esa manera estamos construyendo la vida de nuestros hijos. Familia, como iglesia somos intencionales en bendecir a tus hijos, pero no nos dejes solos. Si tú no haces tu parte, tus hijos no la van a pasar bien en la vida. Tus hijos necesitan la sabiduría, pero no los dejes nada más con lo que reciben en una hora de iglesia, si es que solo viniste por una hora. Tú debes fomentar la palabra de Dios en el corazón de ellos. Háblale la palabra de Dios a tus hijos. Es la única manera en la cual ellos adquirirán la sabiduría necesaria para poder llegar a tener la satisfacción que ellos no encontrarán en las cosas terrenales de este mundo. De nada nos serviría tener a nuestros hijos en la iglesia, que se la pasen bien, que estén rodeados de amigos, si la palabra de Dios no está en su corazón. No tratamos de hacer una iglesia en la cual ellos van a estar nada más con amigos. Queremos ser intencionales en llevarles la palabra de Dios. No son solo las amistades las que nos cambian,
es la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios hay en el corazón de tu hijo? ¿Cuánta palabra de Dios hay en nuestro corazón? 3:16 de Colosenses dice: la palabra de Cristo mora en abundancia. Di conmigo, abundancia. ¿A cuánto nos gusta comer en abundancia? Uy, ayer me fui a un buffet que ni te cuento. Me bendijeron con un buffet, me llevé a mis papis y ahí había abundancia. Hay felicidad cuando hay abundancia. Pero ahora enfócate en esto, fíjate. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en ti, es cuando tú te sientes feliz y satisfecho. Y Pablo lo sabía y le dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No con tus consejos de la comadre, no, con la palabra de Dios. La única manera de dar buenos consejos es cuando tú das la palabra de Dios que está en abundancia en ti, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sabía que aún nuestra manera de cantar puede ser con gracia delante de Dios? Algunos dicen: ay, pastor, yo soy más desentonado. Yo creo que mi canto no llega al cielo. Yo creo que hay ángeles que cuando escuchan mis notas dicen: no, usted no. Pero estos hermanos, ay, qué gracia tienen para cantar. Eso no es lo que la palabra dice. Cuando la palabra está diciendo hay gracia aún en tu manera de cantar, es cuando tú lo cantas con la palabra de Dios en tu corazón. Cuando lo cantas con tu entendimiento. Nunca malinterpretes que el cantar bonito quiere decir que la palabra de Dios está en tu corazón. Por eso en nuestros grupos de vida, de adoración, es que ¿sabes qué se les enseña? La palabra de Dios. Porque es la única manera de poder cantar con gracia. Y todo lo que hacéis, dice la palabra, sea de palabra o de hecho. Dos áreas de la vida de la persona. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Existe un grave problema, Johan, cuando se deja de predicar la palabra de Dios. Existe un grave problema cuando se deja de leer la palabra de Dios. Por eso, último punto de esta tarde: nunca olvides que tú eres una carta de Cristo. Anote ese punto. Tú eres una carta de Cristo. Y 2 Corintios 3:2 nos lo afirma. Nuestras cartas sois vosotros. Antiguamente se escribían cartas. Lo que estamos leyendo fueron cartas enviadas a otros cristianos. Y cuando le está diciendo aquí el apóstol a estos discípulos: nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todo el Facebook. Conocidas y leídas por todos los tiktokeros que tenemos en la iglesia. No te voy a preguntar si tienes TikTok en esta tarde. Pero ¿sabes qué? La gente ve algo en nosotros. Somos cartas con un mensaje, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, pero escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cuando las cartas llegaban antiguamente, Pastor Alfonso, la gente se emocionaba porque contenía un mensaje. Y comenzaban: querida Ana Silvia, quiero decirte que no te preocupes por nada. Todo está bien. Tú leías la carta. Yo me acuerdo cuando mis papis me enviaban las cartas en Durango, México. Sí, yo no crecí con el email todavía ni nada, eran cartas. Y me encerraba en mi habitación y las abría. Y las lágrimas comienzan a correr por tus ojos. Eran cartas que esperabas con ansias para leer el mensaje que contenía. ¿Sabes que tú y yo tenemos un mensaje que la gente necesita allá afuera? Y la pregunta es: ¿cuál es el mensaje que tú estás llevando? Pastor, yo llevo puros chismes. Ese es mi mensaje. No puede ser ese tu mensaje. Pastor, yo llevo puras malas noticias. No, ese no puede ser tu mensaje. El principal mensaje que debemos llevar
a todas las personas, es como Dios nos ha perdonado, nos está restaurando, nunca nos ha dejado y está con nosotros cada día de nuestra vida. No te pierdas esto. Este es el mensaje que hay en tu vida. Dios te ha perdonado, te está restaurando, nunca te ha dejado y te va a acompañar cada día de tu vida. Eres una carta en las manos de Dios y tu vida es más importante de lo que tú piensas. No malgastes ni un solo día de tu vida, porque hay otros que están leyendo el mensaje que tú estás llevando. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz. Pero es viva y eficaz no por estar escrita en este libro, es viva y eficaz porque comienza a hacer los milagros que tú necesitas ver a tu alrededor. La palabra de Dios no se queda aquí. La palabra de Dios, Luz María, se va en tu corazón. Esa palabra permanece firme en ella. Aunque vengan los vientos, di no, el Señor lo ha dicho. Escrito está, decía Jesús. Y cuando Jesús decía escrito está, ¿sabes qué? Hasta el diablo tenía que salir corriendo. Llena tu vida de la palabra de Dios. Yo termino con esto. El evangelista Dwight Moody, en uno de sus libros, narra la historia de cómo un hombre, atraído por la lectura de la palabra de Dios, comenzó a leerla cada día de su vida. Alain, cada día leyendo la palabra de Dios. Entonces, mientras este hombre se encontraba leyendo una tarde, interrumpió su lectura, dice el libro, y dijo a su esposa, estaba casado este hombre, y le dijo: querida, si este libro está diciendo la verdad, entonces nosotros estamos equivocados. Continuó leyendo más días. Llegó un nuevo día y entonces vuelve a decirle a su esposa: querida, si este libro está diciendo la verdad, tú y yo estamos perdidos. Continuó leyendo por más días, Dolores, la palabra de Dios. Y llegó un punto en el cual le dijo: querida, si este libro está diciendo la verdad, entonces tú y yo podemos ser salvos. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque la palabra de Dios es un espejo que te dice quién tú eres. Tú y yo estamos equivocados en la vida, pero no solo eso. Ella nos dice dónde podemos encontrar la salvación de nuestras vidas. De tal manera te ama Dios que no te deja en cómo estás. Él sabe que hay pecado en tu vida que tú necesitas cambiar. Ponte de pie, iglesia, en esta tarde. Y este es un momento de mucha importancia. Podemos salir de este lugar tal como entramos, diciéndole a mucha gente que somos creyentes y que vamos a la iglesia Champion Forest, gloria a Dios. Pero eso no nos sirve de nada si tu vida no continúa siendo transformada. Ahora te abro aquí un paréntesis. No hay ninguno perfecto acá. ¿Hay algún perfecto? Creo que no vinieron hoy. Los que venimos hoy todavía luchamos por hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero ¿sabes qué? Le echamos ganas, ¿sí? Javier, ¿le echas ganas? No me has dejado solo, ¿verdad? Aquí no es solo el pastor el que le echa ganas, ¿sí? Joel, ¿cómo estás? ¿Revestido del nuevo hombre? Sí, me dice. Le voy a preguntar a Melissa. Familia, no somos perfectos. Dios lo sabe. Pero cuando tú le dices: Dios, te entrego mi vida, arregla el desorden que yo tengo, y le dices: perdóname, ¿sabes qué? Dios te perdona. Pero luego le dices: Dios, transfórmame. Dios comienza a hacer una obra hermosa en ti. No es la iglesia la que te cambia, no son los pastores los que te cambian, es Dios a través de su palabra la que te transforma. Cierra tus ojos por un momento, porque probablemente hay alguien que necesita de Dios. Y antes de que oremos, digámosle esta verdad a Él así. Si tú lo conoces, dile así a Él: Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.
En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.